Gracias, Capibara, por este espacio. ¿Por qué hablo de una dimensión política ausente en la sopa intelectual, le agregué, de Juan? Sopa de Juan es el nombre de la traducción en español que ha podido compilar las apariciones justamente mediáticas, más que nada, y los primeros artículos que han sido publicados de referentes ineludibles del pensamiento contemporáneo, filosófico sobre todo, como es el italiano Giorgio Agamben, Slavoj Žižek y su estilo stand-upesco y controversial, Judith Butler, Franco Berardi, Alain Badiou, Paul Preciado, son todos referentes ineludibles del pensamiento filosófico contemporáneo. ¿Y por qué digo que aquí hay una dimensión apolítica o sin política o una ausencia política? Porque justamente lo que se prioriza es la primacía de la teoría por sobre la praxis, o por lo menos la primacía de las teorías que estos pensadores vienen pensando para justamente tratar de abducir este acontecimiento radicalmente nuevo, que por tanto también así se plantea, que es el del coronavirus COVID-19. ¿Por qué digo entonces que aquí hay una operación antipolítica? Porque en lugar de partir de los hechos, de tener visión de rana, como dicen algunos pensadores contemporáneos, y estar cerca del ámbito de la experiencia y de la praxis, y entonces plantear que la filosofía se hace política cuando corre atrás de la actualidad, es decir, cuando no antepone categorías a los hechos, sino que va creando palabras según precisen estos hechos para poder ser inteligidas. Se da una operación en la cual en esta sopa intelectual justamente cada uno de los pensadores que aquí participan de alguna manera como que abducen el acontecimiento, este radical nuevo del COVID, y lo llevan hacia sus presupuestos teóricos ya elaborados. El caso, por ejemplo, del primer artículo, Giorgio Agamben, que se llama La invención de una pandemia. Giorgio Agamben, ¿qué hace? Escribe, es de los primeros en escribir, y aquí no hay justamente una crítica a este gesto, al contrario, digamos, es genial, digamos, que uno se anime justamente a ponerle palabras a las cosas que están sucediendo. El tema es cómo lo hace, y Agamben básicamente lo que hace es llevar el acontecimiento COVID a su teoría medular, que tiene bastante raigambre en una de las tradiciones fundacionales de la teoría de política, que es la schmittiana, que justamente piensa en términos de amigos y enemigos, ¿no? El antagonismo social, y que da prueba, digamos, de algo que es muy constatable en nuestra sociedad, y más todavía con el avance del neoliberalismo, digamos, y de su cada vez mayor desigualdad en el último tiempo, que es el avance del estado de excepción, va a decir Agamben, por sobre el estado de legalidad. Agamben tiene una saga muy importante que se llama Homo Sacer, en donde justamente define, dice, el estado de excepción es la forma legal de aquello que no puede tener forma legal, y en esa suspensión del orden jurídico hay un montón de formas de control que tienen básicamente, digamos, su vía más reconocida en la policía, en el poder de policía, pero luego hay muchas otras, que para Agamben tienen una continuidad histórica que él trae desde el viejo mundo romano. Esa continuidad histórica, a mi pesar, le impide a Agamben ver realmente cuáles son las condiciones de posibilidad de cada relación de fuerza en cada momento histórico, cómo es que se van tensando. Y en esa construcción de continuidad, de alguna manera, Agamben como reconoce un eje del mal, digamos, al servicio de ir desplazando cada vez más este estado de excepción. Y en este sentido le permite justamente en este artículo hablar del COVID-19 como una gripecita, una suerte de gripe normal, que, dice Agamben, ahora entonces ya nuestros estados europeos, ya que el terrorismo no consiguió justamente recluirnos completamente en nuestras casas y generar el miedo social atento a que nos desintegremos como sociedad completamente, el COVID lo está logrando,
ahora somos todos, va a decir en otro artículo, potenciales untadores del virus, todos nos hemos vuelto estos enemigos invisibles, y aquí quiero que reparemos en una forma de decir las cosas que puede traer, sino los mismos viejos problemas, en el sentido de que atiende a un viejo antagonismo en la forma amigo-enemigo de la teoría schmittiana, que entre otros ha sido fundacional, por ejemplo, de la teoría nacional socialista y de las bases que dieron lugar a la exterminación de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, pero que es necesario, me parece, reflexionar si realmente este es el modo del antagonismo que queremos seguir teniendo hoy como sociedad. Lo dejo allí, luego lo retomo cuando hable de mis propias hipótesis. La otra operación antipolítica es la de Slavoj Žižek y su proclama divertida, por eso me hace reír, de que el capitalismo está llegando a su final. Él dice, el COVID es el golpe del corazón, o sea, ese golpe imposible en realidad, que se da, dice él al final de la película Kill Bill, y entre el tiempo justamente de ese golpe, de esa técnica de golpe, y el momento en el que el cuerpo se muere, hay justamente una temporalidad que podríamos aprovechar para dar nacimiento a un nuevo comunismo. Entonces, el virus inoculó en realidad la posibilidad de matar definitivamente al capitalismo y hacer advenir un nuevo comunismo capaz de una solidaridad global, nunca vista, y capaz de derrotar finalmente al capitalismo. Bueno, hipótesis magnificente, si la de Agamben tenía de alguna manera la ahistoricidad que le permite armar una hipótesis transhistórica, la de Žižek le permite justamente la historicidad de delegarle toda la historia, viejo problema hegeliano, marxista, etc. Es muy complejo, pero es interesante ver cómo no hay ningún tipo de atención justamente a la praxis concreta, sino una delegación teórica en una historia con mayúsculas, digamos, en estas hipótesis magnificentes que nos redimirán justamente de todas las enajenaciones que estamos viviendo en nuestro presente. Otro modo de la antipolítica sería, y me voy a poner incisiva, digamos, en un terreno que tiene mucho abrevadero para las perspectivas contemporáneas, que es el de la perspectiva, por ejemplo, de Bifo Berardi, que a través de un lazo, digamos, peculiar entre psicoanálisis y teoría del lenguaje, una crítica justamente a las teorías del lenguaje clásicas, Bifo Berardi habla de que el coronavirus es un virus psicótico, que justamente nos impide terminar de reunir subjetivamente esto que es del orden del inconsciente, de una posibilidad significante infinita para poder darle un significado a esto que está sucediendo. Hay una dimensión interesante que es la que habilita justamente la duda respecto de cómo nombrar esto que pasa, pero de un modo bastante extraño, en un momento en el que lo llama virus psicótico. Justamente lo psicótico es lo que atiende a una subjetividad escindida, que no es capaz de formar lazo en esa situación. Bifo enseguida dice que el COVID probablemente pueda reunir en una subjetividad, si era psicótico era una subjetividad escindida, ahora podría reunir en una subjetividad aquello que la política no terminaba de encontrar en las luchas políticas que vino trayendo, por ejemplo, durante todo el 2019. Y ahí habla de Chile, habla de España, habla de Irán, etcétera, etcétera. Una subjetividad política que justamente era imposible hallar y que a través de la psicotización subjetiva que nos permite este virus, o sea, que permite el virus, habría una posibilidad justamente de reunión. Una hipótesis rarísima que solo se debe al lenguaje en sí mismo y que justamente no tiene mucho cuerpo, no tiene prácticas ni una dimensión política. De un modo muy complicado, aparecen otros discursos de la antipolítica que creo que es muy interesante para espacios como Capivara, que justamente reflexionan las relaciones con el ambiente y con la naturaleza, se plantean, ¿no?
¿Por qué digo de la antipolítica? Porque no plantean una relación con la naturaleza, en el sentido de reconocer que allí tiene que haber un cuidado, una negociación, un régimen de medidas, ¿no?, en los términos de esa relación, sino justamente de una naturaleza que ahora nos estaría dando una lección. Se estaría por fin vengando, ¿no? Ahora el planeta respira, las emisiones de carbono han bajado notablemente por la reducción de la circulación que permite el COVID. Ahora es el momento de la gran meme, ¿no?, de los animales dando vueltas por el mundo y el ser humano, nosotros los humanos encerrados en jaulas sin poder habitar el mundo, ¿no? Y realmente ahí yo me quedo pensando si son estos dos los únicos términos que tenemos, no solo de relación con un estar en el mundo, sino los dos únicos términos justamente de entender cuáles son nuestras políticas actuantes en tanto humanos, es decir, nuestras posibilidades políticas. O somos nosotros los que dominamos el mundo, la historia, los sistemas de control, la naturaleza, y entonces la agotamos hasta más no poder, o es ella la que se venga. No hay una imagen diferente que la del mono dentro de la jaula y nosotros por fuera con el látigo, o la que invierte y quedamos nosotros presos justamente de una naturaleza a la cual no sabemos respetar ni comprender. ¿Cómo hacemos para salir de esta encerrona? A mí me gusta recuperar la etimología de las palabras para entender justamente cuál es la fuente y el abrevadero de un sentido que de repente puede haber perdido en el presente. Y en este sentido, política proviene de la palabra griega polemos, que significa batalla, lucha, ¿no?, relación de poder. ¿Y qué pasa si podemos recuperar, en lugar de una visión teorizadora, ¿no?, de lo que pasa en lo actual, cuál es la visión de las relaciones de fuerza que van construyendo justamente lo actual? Hay un problema para mí gravísimo en Sopa de Guan, que es que muchos de los autores, Zizek, Berardi, hablan de el virus democrático, ¿no? COVID sería un virus democrático en el sentido de que llegaría a todo, no tendría fronteras ni condición de clase, raza, color, género. Judith Butler en este sentido levanta una alerta y dice: no se preocupen, el coronavirus va a encargarse de hacer distinciones, ¿no?, dando cuenta justamente del problema que va a ser el del acceso a su salud y ocupándose de remarcar la precariedad de determinadas franjas poblacionales, como es ser la migrante, en la que Judith Butler asienta gran parte de su trabajo. También hay otro de los artículos que en su mayoría son eurocéntricos, son representantes de pensadores europeos o de intelectuales que viven en Europa, pero está el de María Galindo, boliviana, que dice que el virus está pensado nada más que desde una escala eurocéntrica, que sería necesario que retome el saber local y que además dé cuenta justamente de que convive con otras endemias como ser la del dengue en nuestras latitudes. De un modo para mí muy preocupante, Galindo posiciona toda posibilidad justamente de repensar estos términos por fuera de cualquier tipo de interpelación o participación estatal, dando cuenta justamente de una ausencia muy fuerte en la Sopa de Guan. El Estado no está interpelado como un actor necesario. Sí se habla del desfinanciamiento en la salud, de los efectos del neoliberalismo, pero de alguna manera sigue estando presente cierta fobia al Estado, cara en las perspectivas de izquierda que tienen a estos posicionamientos, digamos, de los filósofos contemporáneos que están aquí reunidos, que de una manera para mí preocupante y sorprendente, a la luz de la avanzada neoliberal y del retroceso de derechos que significa también el arrasamiento de las conquistas de estado de bienestar en Europa, hoy sigue sin ser problematizado. En este sentido quería volver a traer la cuestión del Estado al centro de la reflexión política, en el sentido no de que el Estado sea ese gran teorizador, digamos, que determine absolutamente todo el nivel de las prácticas, sino de que las prácticas pueden interpelarle al Estado justamente modos de gobierno posibles. Y en este sentido no solo valorar la importancia total
del Estado y de un Estado que justamente defina su fortaleza, no en términos de mayor autoritarismo, tal como plantea, por ejemplo, Byung-Chul Han, a partir del modelo de una China que sí sabría controlar la pandemia porque refuerza justamente todos sus aparatos de control e impide la perspectiva crítica de sus habitantes, que ya de por sí no es crítica porque serían las características de la cultura asiática, cuestión controversial pero que no voy a discutir aquí. Sino de un Estado que justamente se hace fuerte por su capacidad de invertir en gasto público, pero sin que ello signifique una pérdida de derechos, sino al contrario, su posibilidad de maximización. Entonces, para llegar allí, voy a partir de una hipótesis de lectura que tengo que para mí es muy básica, que es justamente plantarse en cuál es la situación de emergencia frente a la cual nos sitúa el COVID y el COVID sitúa al Estado. Emergencia, volver justamente al sentido de esta palabra, que significa básicamente algo que aparece, algo que irrumpe, algo que justamente queda en un margen de visión que hasta el momento no se tenía. Y dar cuenta de cómo justamente el COVID lo que hizo fue extremar la visión de las condiciones de posibilidad en las cuales se daban todas las actividades que nos sostenían como sociedad. ¿Qué es lo que hace justamente el mandato del quédate en casa y de que esté todos en casa haga que se detenga en su mayoría, digamos, el funcionamiento institucional? ¿Qué hace justamente o qué efectos, digamos, provoca este parate de la circulación mundial que no se había visto desde el 11 de septiembre, en el momento en el cual los vuelos fueron suspendidos por algunas semanas, o de ese momento justamente del cambio del milenio en donde la programación de la fecha y todo hizo que algunas horas justamente se deje de volar, pero no así más de un mes como está sucediendo en este momento. ¿Qué es lo que revela entonces este parate? A mi entender revela la profundidad de las relaciones de fuerza que hacen justamente a la trama que sostiene una sociedad. En efecto, repasemos qué es lo que se hizo evidente a partir de esta emergencia. Primero, que no todos son capaces de quedarse en casa, no todos pueden cumplir la cuarentena. Un dato muy importante es el dato de que la economía informal ocupa mucho más lugar que el que pensábamos sobre la economía formal. Somos muy pocos los que tenemos un salario y podemos cumplir con el mandato de quedarnos en casa. Muchos tienen que salir a poner el cuerpo, a trabajar, viven de changas, viven de trabajo en negro, informal, que justamente está en el margen de aquel estatuto reconocido institucionalmente y al cual, digamos, muchas veces se dirigen determinadas políticas. También que quedó en evidencia que el capitalismo puede seguir vivo con el trabajo inmaterial. Hay justamente grandes ganadores, de hecho intocables, como ser los bancos, el mercado financiero, el mercado de las grandísimas tecnologías y digitales, que ahora está proliferando más que nunca, que puede seguir vivo más allá de toda esta epidemia. También que quedó en evidencia que no podemos seguir con discursos anticientíficos directamente, como aquellos del terraplanismo o de todas las más imberbes teorías que justamente desde un Trump que manda a inyectarse desinfectante hasta un Bolsonaro que se cree Mesías pueden justamente servir para producir una cura frente a esta epidemia, sino que es necesario volver a valorizar justamente el conocimiento científico y a la par del conocimiento científico todo un conocimiento interdisciplinario que es necesario para la vida en sociedad. Porque ¿qué quedó claro también de esta emergencia? ¿Cuál es no solo la condición económico-social del que tiene o no tiene un techo para quedarse en casa y de para quien esa casa no es solo un techo sino un hogar en donde puede tener determinadas condiciones de vida que le permitan justamente poder soportar el aislamiento, sino que quedó muy en claro también cuál es la condición que como seres sociales necesitamos absolutamente, que es la importancia justamente de la relación. Es decir, la emergencia no solo deja en evidencia más que nunca
los índices de desigualdad que hace años viene advirtiendo Oxfam y también la ONU. Por ejemplo, en el 2017, en el gran encuentro de Davos, en Suiza, famoso, al que fue nuestro olvidable presidente anterior, el 82% de la riqueza creada en el 2017, por ejemplo, fue nada más que al 1% de la población. El 50% de los estratos más pobres de la población mundial, que hoy somos 6.000 millones de personas, no recibió nada de esta ganancia. El 1% de la población usufructó el 82% de la riqueza creada y el 50% de la población mundial no recibió nada. También con esta emergencia queda clarísima cuál es esta relación mundial con el 50% de pobreza que tenemos hoy en Argentina. Esto es terrible. 1 de cada 2 habitantes en nuestro país, 1 de cada 2 connacionales nuestros está por debajo de la línea de la pobreza. Entonces aquí vuelve a tomar mayor importancia que nunca, y por esta necesidad justamente relacional que también emerge de todo este desastre como algo fundamental a nuestra antropología humana, la importancia de un Estado que justamente se hace cargo de ser fuerte en su inversión en gasto público y en este sentido en un derecho público como es el de la salud, que hasta hace nada era una secretaría en nuestro país, y de poder entender un poco a qué va este mandato del nadie se salva solo. Ahí yo quería resaltar la importancia justamente de un Estado que cuida y de los modos en los que se entiende ese cuidado. Tzvetan Todorov, en un libro que se llama Frente al Límite, define el cuidado como aquella acción que se profesa a los de la propia familia. Y en este sentido lo distingue de la caridad, que es la acción que se profesa al otro absolutamente desigual, y de la solidaridad como la acción profesada entre iguales. Ya Julia Kristeva, leyendo la Revolución Francesa, decía: ¡ay, la fraternidad es la hermana pobre de la revolución! No se declina en el derecho como la libertad y como la igualdad, que justamente son definitorias de la unidad por excelencia del orden jurídico que es el individuo, sino que debe darse en la práctica. Entonces es más complicada, siempre viene después y siempre va a depender de qué lazos sean factibles de llevar los mismos hombres y mujeres de una sociedad. En este sentido, entonces, el cuidado, si se profesa a los de la propia familia, va a decir Todorov, mantiene siempre cierta relación de jerarquía de quien cuida hacia aquellos que son cuidados. Una relación parental o maternal, si tomamos los términos en los que Rita Segato hace muy poco valoró justamente las políticas de nuestro gobierno en relación a los más desfavorecidos de nuestra sociedad. Entonces, frente al mandato de nadie se salva solo, de empezar por los de abajo para llegar a todo, indagar cuál es la perspectiva de cuidado que está rigiendo por sobre las políticas de cuidado del Estado en este momento, dejando muy en claro que valoro enormemente la importancia de un Estado presente en este momento y la necesidad justamente de aumentar su presencia y no de disminuirla. En este sentido es interesante reflexionar alrededor de desde qué maternalismo está hablando el Estado, desde qué mayoría de edad está construyendo cierto adultocentrismo en sus políticas de cuidado, de qué manera está apuntando justamente a quiénes deben ser cuidados, quiénes son prioridad, y de alguna manera u otra dejando afuera esto que de un modo para mí bastante problemático, al llamar al virus un enemigo invisible, permite justamente reforzar una vieja lógica, esta que presentábamos al comienzo desde Agamben, antagonista para ver las diferencias sociales y que puede dificultar un lazo plausible de ampliar políticas de cuidado en lugar de seguir restringiéndolas justamente a sectores
que sean cada vez más difíciles de articularse entre sí, tal como necesita en este momento nuestra situación política. Puede ser revelador en este sentido el análisis que ofrece Paul Preciado en el último texto de Sopa de One, que se llama Aprendiendo del Virus, en donde Preciado retoma las tesis de Roberto Espósito, un filósofo italiano contemporáneo, quien indaga el origen de la noción de inmunidad y advierte justamente que, lejos de ser una noción médica, en sus inicios era una noción jurídica, que en el viejo mundo romano funcionaba al lado de una palabra que es communitas. Communitas, inmunitas, va a decir Espósito, comparten el vocablo munus, que significa ofrenda, dotación. Era el pago que debía hacer un ciudadano para ser parte de la communitas. Los que estaban exceptuados de este pago estaban inmunizados de comunidad, es decir, quedaban fuera de las fronteras de la communitas. Tanto Espósito como Preciado van a remarcar cómo toda comunidad establece una gran serie de políticas y de acciones a fines de establecer cuáles son los límites frente a los cuales se va a inmunologizar. Hay una frontera frente a este enemigo del que hablaba Agamben. Fíjense el problema, ¿no?, de seguir hablando hoy del virus como un enemigo invisible y los problemas justamente de falta de imaginación respecto de cómo significar otro tipo de lazo, ¿no?, y de cómo justamente reclamar políticas de cuidado más ampliadas puede brindarnos esta noción. Vuelvo a lo de comunitas, cómo justamente para el armado de una comunidad es necesaria una frontera inmunológica que deje afuera del cuidado de la salud a algunos y no a otros. Entonces, si juntamos emergencia con algo que hace que caigan justamente las fronteras institucionales que más o menos resguardaban cuál era la trama de las relaciones sociales y queden ahora todas expuestas en sus condiciones de posibilidad. Y sus condiciones de posibilidad en un 50% de pobreza son básicamente muy precarias para la mitad de la población de nuestro país. Si sumamos eso al cuidado desde una lógica que estamos definiendo desde Tzvetan Todorov como profesada a sus iguales, vertical, que sostiene, digamos, cierto estado fuerte desde un paternalismo, ¿cómo podemos dar cuenta justamente de cuáles son, hacia dónde se dirige la atención y cuáles son aquellas relaciones de fuerzas que esta emergencia sí hizo advenir y que van a quedar por fuera de la esfera del cuidado, es decir, por fuera de la frontera inmunológica de la comunidad? ¿Quiénes son esos otros? Y cada vez más se está mostrando por la terrible crisis económica que estamos viviendo y que está por advenir, que no solo esos otros son los otros obvios más allá de las fronteras estado-nacionales, los migrantes, por ejemplo, cuyo acceso a IFE exige 2 años mínimos de residencia, y ese es un problema respecto justamente de una contemplación de cuidado más universal, ¿no?, respecto de un sentido de habitantes en sentido amplio y no de ciudadano de derechos, tal como sostiene una perspectiva más soberana en sentido moderno. Y en este sentido estos otros son los mismos otros que antes. La emergencia solo hace radicalizar la visión de las relaciones de fuerza ya existentes en nuestra sociedad, es decir, los que ya estaban siendo precarizados, los que ya vivían en la calle, los que ya quedaban fuera de la frontera inmunológica de nuestra comunidad. A todos ellos se les han agregado más que nunca la visión justamente de los trabajadores informales, que son quienes sostienen nuestra posibilidad de quedarnos en casa, llevando y trayendo objetos, intercambio de bienes, de manera tal de sostener y de mantener más o menos activa determinada trama de intercambio comercial necesaria para que nuestra economía en algo se pueda sostener. Por supuesto, toda una esfera que debe seguir reclamando sus derechos laborales ya adquiridos y aquellos por conseguir.
sino que fuera de estas fronteras también han quedado los ancianos, cuyo desastre en los geriátricos a nivel de la ciudad de Buenos Aires han quedado a la luz, como sector justamente etario que no tiene ningún tipo de política de asistencia ni justamente de reconocimiento en este momento, cuyo sector que también quedó consolidado como en riesgo, dando lugar a toda una perspectiva por lo menos interesante respecto de un sector etario que, dada la longevidad que caracteriza también las políticas de la vida neoliberales, para algunos por lo menos, hasta ayer tenían derecho a proyectarse en una cuarta o quinta edad, más allá de la tercera, y ahora luego de los 60 ya son personas de riesgo. También quedan fuera, entre comillas, porque es un fuera temporario, que justamente reclama derechos políticos, reclama movilización de relaciones de fuerza hacia conquista de derechos políticos. Otro sector que queda fuera de la mirada adultocéntrica es el de los niños, cuyo espacio aparece contenido dentro de la esfera familiar, una esfera familiar que se espera se comunique con la esfera de una escuela que está funcionando más allá de su institución como puede, pero donde justamente los cuidados deben ser cada vez más ampliados en la búsqueda de otros modos. También, y seguramente del modo más radical de todos, quedó en claro aquello que una soberanía heredada de la modernidad occidental no puede tematizar en este momento, que es la del espacio de la muerte. En este sentido hay una nota muy interesante de Horacio González reclamando en nombre de Antígona, esta hija incestuosa de Edipo que reclamaba en la tragedia a Creonte la posibilidad no dada por la ley de enterrar a su padre, entonces reclamando a la justicia leyes más justas que aquellas vigentes en el momento. La posibilidad justamente de ritualizar una muerte que perdió su ritual en este momento. Y probablemente desde este lugar más extremo de aquello que Occidente no puede pensar, Occidente desde la modernidad caracterizado biopolíticamente justamente como políticas que se dirigen hacia una maximización del bios entendido como modos de vida, y entonces la máquina de muerte que produce queda básicamente sin ser tematizada en términos políticos. Como esta exigencia que plantea Horacio González en la nota alrededor de políticas que permitan simbolizar la muerte hace que también podamos dar alguna batalla, una batalla que Chulhan, por ejemplo, considera clausurada por parte del Estado, en el sentido en que este solo nos podría venir a maximizar sus aparatos de control. Y yo pienso, en cambio, en lo interesante que sería poder negociar posibilidades de simbolización y en este sentido desacoplar, así como hace la literatura antropológica, ritual, el ritual ya dado, el de, en el caso de la muerte, un velorio, sepelio, entierro, etcétera, y toda una cadena justamente de formas en las cuales muchas veces ni siquiera sentimos. Y como dice Freud, el duelo no es una puerta que se abre y se cierra, sino que es un trabajo que toma tiempo. Si en lugar de reclamar ese ritual ya prefijado justamente para un orden que ya tiene decididos dónde está su comunidad, su frontera inmunológica, cuáles son sus amigos, sus enemigos, y solo se dedica a trasladarlo y a intensificar cada vez más su nivel de ocupación, si en lugar de seguir asintiendo a ese cercenamiento no podíamos pensar en abrir otras vías, otros caminos, y de repente abocarnos a esto del orden de los ritos, que más bien la antropología nos dice que son ejercicios que se van repitiendo hasta poder incorporarlos, que son ejercicios que implican cada vez una novedad, que puedan ser justamente sincretizados según usos locales muy diferentes, que incluso dentro de las mismas religiones no todos tienen los mismos,
que se hacen varias veces por día, que tienen que ser ensayados, que no exigen justamente una heroicidad en sus modos de hacer, sino más bien un llevarse de la manito a ir produciendo formas que hasta el momento habían sido impensadas. Si esta creatividad justamente que nos demanda el trabajo de duelo de una muerte que en este momento no podemos formalizar según el ritual establecido, nos pueden permitir para pensar cuidados que también provengan desde nuestras propias prácticas y que entonces sean capaces de interpelarle al Estado. Cuidados en plural. En este sentido me parece muy interesante el reclamo que han hecho tanto adultos mayores plantándose contra la legislación, por ejemplo, de la reta en la ciudad respecto de la imposibilidad de salir, aunque sea a dar una vuelta a la manzana o a hacer sus compras, manteniendo los recaudos necesarios y no tener por ello una causa penal. Y también el reclamo que está habiendo de parte de distintos psicoanalistas y trabajadores de la infancia respecto de la importancia de que para el niño una vuelta a la manzana recreativa no es suficiente, en el sentido de que no es lo que espera, no es lo que necesita para crecer, ni lo que espera justamente cuando sale de su casa, sino que el salir de la casa para un niño es salir a jugar con otros niños y entonces poder ser un poco más creativos y elaborar formas de juegos, ejercicios y ritos que apunten justamente a una visión mayor de los cuidados. No lo sé. Desde el juego del amigo invisible con algún niño que viva cercano a la cuadra, organizar reuniones con amiguitos del edificio, ir ensayando distintas escalas que nos permitan hacer un ejercicio a la vez de este afecto, de este estar en el cuerpo, de este lazo, de esta ampliación del cuidado que necesitamos como seres sociales que somos, y que permitan además ir ganando escalas hacia una ampliación del cuidado que también sea un cuidado a la intimidad. Y eso me parece importantísimo frente a toda la embestida que toma la escena pública y le termina dando la razón a Agamben respecto de que el estado de excepción puede avanzar cada vez más por sobre nuestras vidas, y entonces si hoy quisieran podrían hacer una app con la cual nos mantengan absolutamente controlados desde el torrente sanguíneo hasta nuestras opciones de consumo, básicamente, por otro tipo de modelo justamente de relación con el otro, que no sea el de su vampirización total, que no sea el del cuidado vertical, sino que pueda caminar hacia esa dimensión más igualitaria, de una solidaridad capaz de dar justamente hospitalidad a ese radicalmente otro, a ese otro que no está incluido dentro de un adultocentrismo del cuidado. ¿Desde qué matrices podemos figurar entonces ese lazo con un otro que no sea totalmente capturable? La política de cuño moderno siempre reconoció allí una imposibilidad y entonces delega a la amistad su forma. Amistad que para Simone Weil, por ejemplo, en un libro que se llama La amistad, el arte de querer bien, tiene que poder mantener una distancia que es cercanía al mismo tiempo. Un modelo de cuidado que también Heidegger planteaba desde su concepto de hombre, que nuestro modo de ser en el mundo era básicamente asumir frente a la existencia una relación de cuidado con nosotros mismos que debía redundar en una relación de cuidado con el mundo, y que ese cuidado tenía que ser capaz de mantenerse justamente abierto, yecto, va a decir Heidegger, a no saber todo de sí mismo, a mantener cierta dimensión de ocultamiento, y que esa dimensión de ocultamiento sea justamente también ocasión del cuidado que se profesa en los otros y con los otros. Tal vez estas pistas sobre otros tipos de cuidado
puedan contribuir y sumarse al necesario cuidado de lo público que está haciendo en este momento el Estado para batallar desde el polemos político de las relaciones de fuerza por la mayor inclusión necesaria para ampliar las fronteras de la comunitas y no inmunologizarnos y dejar a otros afuera, y también para brindarnos pistas de cómo el ámbito de lo doméstico, del quédate en casa, puede justamente abrevar con otros ritos y otros ejercicios a fines de amplificar tanto como sea posible las políticas de cuidados en plural. En este sentido debe entenderse, y con esto termino de verdad, las políticas de cuidado que también exigirá post-coronavirus la atención de nuestro planeta y de una relación con la naturaleza que no debe mantener los términos apolíticos, en el sentido de que nos dispensan de nuestra praxis de pensarla o como dominada o como enemiga. Muchas gracias.